Bueno, gente, seguimos acá. Recordemos que estamos derivando las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes son 3 ecuaciones de momentum en X, Y y Z y una ecuación de continuidad, que es la pequeñita que estamos mostrando acá abajo. En el video anterior comenzamos a derivar una expresión para la aceleración y resultó en algo como esto: aceleración en X, aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. Es un vector con sus 3 componentes en las 3 direcciones. Advectivos, 3 términos locales, el término que tiene el diferencial con respecto a tiempo. Así que ahora vamos a pasar a el resto de los términos de la ecuación. La ecuación de momentum viene de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y lo voy a escribir de forma tal que la sumatoria de fuerzas va a estar en el lado derecho y el componente de masa por aceleración va a estar en el lado izquierdo. ¿Ok? Fijémonos, importante, en el elemento diferencial. Recordemos, estamos en análisis diferencial, así que estos elementos son sumamente pequeños, infinitesimamente pequeños. Por eso es que se le llama análisis diferencial. Es un elemento diferencial. Por eso tiene unas dimensiones de X en X, de Z en Z, de Y en Y. ¿Ok? Donde las direcciones son X, Y y Z. ¿Ok? Voy a dibujar por aquí el vector de la gravedad. Así que vamos a derivar esta ecuación en X solamente, pero hay analogías en Y y en Z. Solamente vamos a derivar la ecuación en X, porque no tenemos tiempo para todo. Ok, así que comenzamos. En el lado izquierdo de la ecuación, left hand side of the equation, es que tenemos la aceleración. La aceleración la podemos reescribir como ρ de densidad de X de Y de Z. ¿Por qué de X de Y de Z? Porque ese es el volumen de este elemento diferencial que está dibujado aquí. Y recordemos que la densidad es masa sobre volumen, así que esta masa es densidad entre volumen multiplicado por volumen para que me dé masa, ¿verdad? Y la aceleración, que ya nosotros sabemos que es la derivada material, derivada total, de la velocidad en X, U, ¿verdad? Y que eso, como lo derivamos arriba, se va a ver como ρ de X de Y de Z por U parcial de U parcial de X, V parcial de U parcial de Y, W parcial de U parcial de Z, más la parcial de U parcial de T, que es el término de la aceleración local. ¿Ok? Ya tenemos el lado izquierdo de la ecuación. Vamos ahora para el lado derecho. Right hand side. Ok, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la sumatoria de body forces
más la sumatoria de surface forces. Eso lo habíamos visto también cuando estábamos trabajando en análisis integral con el teorema de transporte de Reynolds. Usualmente lo que vamos a trabajar para fuerzas de body va a ser la gravedad, así que va a ser masa por aceleración de la gravedad. Sabemos que masa es densidad por el elemento diferencial de x de y de z. Y la gravedad, el componente de gravedad en x. En este diagrama que tenemos aquí, el componente de gravedad solamente está orientado en y. Pero para propósitos de derivar las ecuaciones, yo voy a asumir que tiene un componente en x. En el momento que estemos resolviendo problemas y no haya componente en x, pues simplemente ese término se va a cero, ¿ok? Pero en el caso de que este elemento diferencial esté tilted, tenga algún tipo de rotación, pues ese vector de gravedad va a tener componentes tanto en x como en y, ¿ok? Seguimos. Surface forces. Los surface forces son un poquito más complicados. Se detallan cabalmente en su libro. Aquí yo los voy a mencionar brevemente. En este diagrama que está aquí solamente tenemos componentes de surface forces en x, en la dirección de x. Solamente va a ser este muchacho que está aquí, este muchacho que está aquí y este muchacho que está aquí. Todos los demás están en otras direcciones, ya sea en y o ya sea en z. Estos surface forces están normales a la superficie, algunos, como es el caso de sigma xx, o están paralelos a las superficies, como es el caso de sigma yx y sigma zx, ¿ok? Así que vamos a añadir eso. Tendríamos la parcial de sigma xx con respecto a x más la parcial de sigma yx con respecto a y más la parcial de sigma zx con respecto a z. Todo eso por mi elemento diferencial. ¿Ok? ¿Por qué hay un cambio? Recuérdense, análisis diferencial significa análisis de cambios. ¿Ok? Porque sigma xx, aunque te lo estoy dibujando solamente en esta cara que está aquí, también hay un sigma x en esta cara que está aquí que no está dibujado. So, ese cambio de sigma x sobre esa distancia delta x. Ese es este primer término que está aquí. El cambio de sigma yx sobre la distancia delta y, recordemos que en esta cara que está aquí también hay un sigma yx, así que el cambio entre este sigma yx y el que se encuentra aquí a lo largo de una dirección delta y es este que encontramos aquí. Y lo mismo para sigma zx. Todo multiplicado por el elemento diferencial. Esto es lo que nos va a dar las unidades. ¿Ok? En el libro usted podrá encontrar cómo se definen esos distintos diferenciales de sigma xx, yx y zx. Y se definen de esta forma. Parcial de sigma xx, parcial de x es igual a parcial de p, que es presión, en la dirección de x, el cambio en la dirección de x, más 2 veces mu de viscosidad, segunda derivada parcial de u con respecto a x.
parcial de sigma yx con respecto a y va a ser mu por segunda derivada de v con respecto a x y con respecto a y más segunda derivada de u con respecto a y. Y en el caso de sigma zx sería mu por la segunda derivada de w con respecto a x y con respecto a z más segunda derivada de u con respecto a z.